La palabra de Dios que vamos a leer hoy se encuentra en Filipenses capítulo 1, de los versículos 19 al versículo 26, hermanos. El título del mensaje sigue siendo el gozo del ministerio. Esta es la segunda parte del mensaje que mandamos la semana pasada. Ahorita vamos a retomar un poco para darle continuidad, para que tenga hilación, para que todo esté, hermanos, coordinado en un solo mensaje. Entonces le pongo aquí el título del mensaje, que es el gozo del ministerio, hermanos. ¿Lo alcanzan a ver ahí atrás? El gozo del ministerio. La cita central, amada iglesia, es Filipenses capítulo 1, versículos del 19 al 26. Primero, necesitamos recordar qué es el gozo. El gozo, hermanos, el gozo es una alegría desbordante. Es una alegría, hermanos, exaltada. El gozo es un disfrute, hermanos, pero no nos referimos a un disfrute carnal, sino un disfrute en el espíritu. Es, hermanos, de verdad, deleitarnos en lo que Dios está obrando. Las bendiciones de Dios, la salvación de Dios, todo lo que nosotros experimentamos de Él, hermanos, nos da gozo. Cuando nosotros conocemos a Dios, podemos recibir el gozo de conocer la verdad. Cuando nosotros conocemos la palabra que es verdad y empiezan a caerse todas esas vendas que teníamos en los ojos, recibimos gozo porque empezamos a conocer verdaderamente a Dios. Empezamos, hermanos, a dejar a un lado las tradiciones, a dejar a un lado las opiniones, a dejar a un lado el sistema del mundo, a dejar a un lado lo que la gente dice, para conocer verdaderamente a Dios. Y eso provoca en nuestros corazones esta alegría, que nadie te la puede dar, que tú la tienes que experimentar aquí, en la palabra de Dios, lo que Dios obra con su Espíritu. Cuando empezamos, hermanos, a notar que veníamos siendo de una manera, pero la obra del Espíritu comienza a transformarnos y empezamos a ser de otra, de una manera que es de agrado a Dios, de una manera que es conforme a las Escrituras, viene un gozo, porque empezamos a dejar la vieja naturaleza para seguir la obra de Cristo, para seguir, hermanos, lo que a Dios le agrada, y eso también trae gozo. ¿Cuántos han experimentado gozo? Amén. Cuando un hijo nace, es gozo, porque hay alguien nuevo en este mundo que provino, hermanos, de su padre y de su madre. Hay un gozo. Cuando alcanzamos, hermanos, algunas metas, algunos objetivos, hay gozo. Sin embargo, hermanos, el gozo del que nos habla la Biblia, hermanos, es un gozo espiritual. Es un gozo que viene, hermanos, por la obra de Dios en nosotros. Y la palabra ministerio significa el servicio a Dios. De modo que entonces el gozo del ministerio es esta alegría por servir a Dios. Es este deleite, es este placer, hermanos, espiritual por servir a Dios. Entonces, vamos a leer esta parte, Filipenses capítulo 1, versículos del 19 al 26. La palabra de Dios dice así: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dice el apóstol Pablo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros.
y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo escribe esta carta desde la prisión, amada iglesia. Pablo está enfrentando adversidades muchas. Él se encuentra, imagínense, en una cárcel romana, donde ha pasado los últimos meses de su vida, hermanos, en cadenas, siendo vigilado permanentemente. Pero Dios desde ahí, hermanos, tiene un plan para la vida de Pablo. Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia de los filipenses. Una carta en agradecimiento porque es una iglesia que se preocupa por él. Es una iglesia que ora por él. Es una iglesia que incluso le mandó una ofrenda para sustentar sus necesidades. Pablo escribe, hermanos, esto desde la prisión. Y en esta carta nosotros vamos a descubrir los motivos del gozo. Cómo Dios nos permite conocer el gozo verdadero a través de estas escrituras. La semana pasada habíamos leído del 12 al 18, donde Pablo explica cómo las pruebas no le pueden quitar el gozo, hermanos. Las pruebas, las dificultades, esas situaciones difíciles que nos confrontan no le pueden quitar el gozo. Y también aquellos que son detractores. Había personas que acusaban a Pablo, había personas que lo rechazaban, había personas que lo consideraban un traidor. Esos eran sus detractores. Y ellos, a pesar de que conocían el Evangelio y predicaban verdaderamente el Evangelio, siempre rechazaron a Pablo. Pablo entonces dice, a mí tampoco me quita el gozo eso. Yo sé que algunos hermanos, viéndome a mí que estoy encarcelado aquí, pero el Evangelio sigue avanzando, el Evangelio sigue creciendo, toman valor en el Señor. Y a pesar de mis prisiones, ellos se animan a predicar y gloria a Dios por ellos. Pero hay otros que lo hacen con una intención doble. No son sinceros, lo hacen por envidia, lo hacen con contienda para afligirme porque yo estoy aquí en la cárcel. Hermanos, Pablo explica en los versículos anteriores que ni las pruebas le quitan el gozo, ni que tampoco esas personas que con motivos impuros predican a Cristo le pueden quitar el gozo. Y ahora en los versículos que vamos a leer en esta ocasión, vamos a ver que ni la muerte le puede quitar el gozo a Pablo, pero tampoco el quedar en vida. Y esto es una enseñanza para nosotros, porque a veces podemos decir, bueno, de los problemas vamos a salir. Bueno, hay gente a la que no le agrado, a la que le caigo mal, pero no importa. Pero cuando hablamos, hermanos, acerca de la muerte, estamos hablando de cosas mayores. Cuando hablamos acerca de estar vivo o muerto, hermanos, estamos hablando de cosas fundamentales. Bien dicen que mientras hay vida, hay esperanza. ¿Has escuchado ese dicho? Mientras hay vida, hay esperanza. Ok, hermanos, déjenme decirles algo. A veces nosotros nos limitamos por este tipo de ideas. Mientras hay vida, hay esperanza. Porque sabemos que lo más valioso que tenemos es la vida. Al perder la vida, se acabó todo. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay un regreso. Y Pablo está diciendo, bueno, yo estoy aquí y puede que me maten, pero eso no me va a quitar el gozo. Y aún si me dejan vivo, yo voy a seguir sirviendo a Dios. Entonces vamos a checar el texto, vamos a hacerle un repaso rápidamente y vamos a identificar algunos puntos aquí importantes. Pablo dice, ¿pensaron que las pruebas me iban a quitar el gozo? No, todo lo que me ha acontecido ha resultado en beneficio del Evangelio. El Evangelio sigue creciendo. Entonces, algo que pudiera robarnos el gozo son las pruebas. Y lo voy a anotar acá como ladrones del gozo. Lo primero, pruebas.
Piensa en lo que te puede quitar el gozo, hermanos. Que nuestras familias no estén aquí, que la situación económica sea difícil, que estemos bajo alguna enfermedad, que estemos en algún problema en nuestro interior o en nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Pensemos en qué nos puede quitar el gozo. Pablo dice, las pruebas no me han quitado el gozo. Todo lo que me ha pasado ha sido en beneficio del Evangelio. ¿Qué más nos puede quitar el gozo? ¿Qué más nos lo puede robar? Los detractores. Esas personas que nos rechazan. Esas personas que nos acusan. Esas personas que están en contra de nosotros. Hermanos, yo estoy seguro que cada uno de nosotros por lo menos tiene un detractor. ¿Saben quién es ese detractor? Satanás, hermanos. Satanás no es un nombre, es un título y significa adversario. Y el otro título con el que lo identificamos es diablo. Y diablo significa acusador. Él es nuestro detractor, hermanos. Pero la obra de Satanás tampoco puede quitarnos el gozo. Aunque había muchos hermanos que predicaban el Evangelio, pero que rechazaban a Pablo. Pablo dijo, miren, lo que hagan ellos no me va a quitar el gozo. Porque hay hermanos que lo predican sinceramente y hay otros hermanos que no. Pero no importa, porque los que lo hacen de corazón, los que lo hacen en verdad y los que lo hacen por contienda, por envidia conmigo, miren, los dos grupos están contribuyendo al Evangelio. De todas formas, Cristo está siendo anunciado verdaderamente y en eso me gozo. De modo que los detractores tampoco me pueden robar el gozo. Pero Pablo ahora comienza a decir esto. La muerte. ¿Será que la muerte nos puede quitar el gozo? Si no tenemos esperanza en el Señor, puede que sí, hermanos. Si no tenemos nuestra seguridad para salvación en Cristo, puede que entonces la muerte sí nos quite el gozo, porque no sabemos qué va a pasar con nosotros. Pero Pablo está diciendo, hermanos, la muerte no me puede quitar el gozo, porque para mí el vivir es Cristo. Mi vida es Cristo. Todo lo que yo hago en mi vida es Cristo. Ya no vivo yo para mí. Ya no vivo yo haciendo lo que yo quiero. Toda mi vida está en servicio a Cristo. Toda mi vida está rendida a Cristo. Así que si me matan, gano. Si me matan, me mandan directo con el Señor. Así que la muerte no me puede quitar el gozo. Porque sé bien a dónde me dirijo. Sé bien que el Señor me va a tomar y me va a salvar. Sé bien que yo estoy seguro en Él. Y el quedar vivo, hermanos. El seguir viviendo. Para algunas personas, cada día es como un infierno. Hay personas que dicen, no, es que el infierno está aquí en la tierra. ¿Saben por qué? Porque cada día para ellos es desastroso. Cada día para esas personas es de sufrimiento, es de problemas, es de estarse agotando más y más y más en situaciones que solamente el Señor puede arreglar, hermanos. Pero nosotros sabemos que hay un infierno verdadero. Y ese infierno, hermanos, no fue creado para las personas. Ese infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Sin embargo, a ese infierno van a llegar todos aquellos que rechacen al Señor. Pero el quedar vivo no tiene que ser un infierno para las personas. Sin embargo, ellos viven eso porque no tienen el gozo de Dios, porque no conocen al Señor, porque no hay propósitos en sus vidas, porque sencillamente, hermanos, siguen en oscuridad, siguen esclavizados. Cuando la gente, hermanos, vive de esta manera, por supuesto que sus vidas, para ellos, se convierten en un infierno. Pero Pablo, que, hermanos, está, hermanos, en situaciones muy difíciles. Imagínense la cárcel. Cuando la gente lo acusa, cuando la gente lo rechaza, y cuando tiene una amenaza de muerte, pero él sigue gozoso, hermanos. Entonces, el quedar vivo, hermanos, tampoco es un problema. Porque su vida, él la seguirá, hermanos, entregando al Señor.
Su vida Él la seguirá dedicando en servicio al Señor. Entonces, el quedar vivo y lo que implica quedar vivo, hermanos, no es un problema para Pablo. A veces la gente dice, híjole, es que entonces, ¿cómo le voy a hacer con esto? Y ahí viene la preocupación, y ahí viene la ansiedad, y ahí viene, hermanos, la tensión. Y entonces la gente la pasa mal. Pero Pablo dice, el quedar vivo no es problema, porque él tiene toda su confianza en Dios, su Salvador. ¿Hasta aquí vamos bien, iglesia? ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén, gloria a Dios. Entonces vamos a ver los puntos de este mensaje, hermanos. Si me pueden acompañar nuevamente a los versículos 19 al 21. Vamos a leerlos nuevamente y de aquí vamos a explicar 5 principios espirituales, hermanos, que Pablo está aplicando. Vean cómo dice el versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amada iglesia, el gozo del ministerio es seguir disfrutando del Señor a pesar de la muerte. A pesar de la muerte. Pablo estaba allí en esa cárcel con la amenaza de morir, con la amenaza de que lo mataran. Entonces, le voy a poner aquí esto. Gozo a pesar de la muerte. Los que no tienen esperanza, por supuesto que están, hermanos, temblando. Los que no tienen esperanza, por supuesto que pueden sentirse afligidos. Pero Pablo dice esto por el Espíritu de Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aunque enfrenta una posibilidad real de que lo maten, Pablo tiene una confianza plena, hermanos, en el Señor. Una confianza total que sustenta su vida. Y vamos a ver aquí 5 puntos acerca de esto. Pablo está confiando en la voluntad soberana del Señor. Y aquí lo voy a poner como número 1. Confianza en la soberanía de Dios. Hermanos, Dios está en control de todas las cosas. Fue Dios quien permitió que lo arrestaran años antes. Fue Dios quien permitió que estuviera varios años en la cárcel y después que se lo llevaran a Roma. Fue Dios que permitió que se naufragara ese barco, que llegaran a una isla y que de ahí otra vez a Roma. Fue Dios quien lo está, hermanos, guardando en la cárcel. Es Dios en su soberanía el que está guardando a Pablo ahí. La gente que no conoce a Dios, la gente que no tiene su esperanza en Dios, todos dicen, híjole, le está yendo bien mal. Véanlo, y eso que es cristiano. Así nos juzga la gente, hermanos, pero por ignorancia dicen ese tipo de cosas. No saben que Dios es soberano, no saben que Dios está guardando todas las cosas. Si me enfermo, si no me enfermo, si como, si no como, si voy a la escuela, si no voy a la escuela, si me quedo sin trabajo, si tengo trabajo, si tengo problemas en mi casa, si estoy bien. Hermanos, todas las cosas Dios le está obrando. Para la gente sencillamente, miren el éxito, miren la bendición. Si estás bien, si tienes, si puedes. Hermanos, y cuando no hay, entonces no tienes nada. Hermanos, esa es la idea del mundo. Pero para el Señor no es así, hermanos. El Señor está obrando todas las cosas. Aún estas dificultades Dios las está preparando. Y Pablo está confiando en la soberanía de Dios. Y Pablo va a citar aquí, hermanos, a Job. Job, hermanos, capítulo 13, versículo 16. Y Job, hermanos, también capítulo 19, versículos 25 al 27.
Pablo escribió aquí a los filipenses: yo sé, hermanos, que ustedes están orando por mí. Yo sé que el Espíritu de Dios va a estar dándome lo que necesito para sostenerme. Y esto va a resultar en mi liberación. Y quisiera que me acompañasen entonces a Job. Nuestra traducción al español no es muy buena, pero vamos a explicar esto. En el idioma original, Pablo está citando a Job. Y son estos pasajes, hermanos. Vean, Job capítulo 13, versículo 16 dice: Él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Job, ustedes se acuerdan qué le está pasando a Job, ¿no? Perdió todo, se murieron sus hijos, le vino una enfermedad, no tiene nada. Su esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. Y vinieron sus amigos para tratar de consolarlo, pero no le pueden dar ninguna palabra de consuelo. Al contrario, lo que están haciendo es solamente como cargarlo, afligirlo. Y Job empieza a decir esto: es que Dios mismo, aquí Job habla de Dios, Él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Job está diciéndole a sus amigos: miren, estoy mal, ya me fue muy mal, vean cómo estoy, vean cómo ya perdí todo, pero yo tengo la certeza de que Dios será mi salvación. Puedo perder todo, pero Dios será mi salvación. En su presencia no entrará el impío. Y aquí cabe, hermanos, destacar lo siguiente. Si en la presencia de Dios no entran los impíos, ¿por qué Job tiene la seguridad de que sí va a entrar? ¿Por qué Job tiene la seguridad de que Dios lo va a salvar? ¿Sabe por qué? Porque la salvación no es una obra que dependa de nosotros. No depende de mi desempeño como cristiano. No. Depende de lo que Cristo hizo allá en la cruz del Calvario. Depende de que Él ya venció, hermanos, a la muerte. Depende de que Él ya quitó el pecado. La salvación, hermanos, no depende de nosotros. Si bien ningún impío va a entrar en su presencia, la obra de Cristo a nosotros nos quita de esa impiedad y nos santifica. ¿Me está entendiendo hasta aquí, iglesia? Hermanos, ¿vamos bien? La obra de Cristo santifica. La obra del Señor, hermanos, donde el Señor se manifestaba, donde Él se paraba, ese lugar era santificado. Esa tierra era santa. Y a muchas personas les dijo: quítate tus zapatos porque la tierra donde estás es santa. Hermanos, cuando Dios toca algo, lo santifica. Entonces, ¿creen ustedes que Dios al venir a nuestras vidas no las va a santificar? Díganme ustedes. ¿Quién cree que el Señor los está santificando? ¿Los está santificando, hermanos? Amén. Dios los está santificando a ustedes y a mí. No depende de nosotros. En la presencia de Dios no va a entrar ningún impío, sí, pero es Dios el que nos está santificando. Finalmente Job está poniendo toda su esperanza en Dios. Él mismo será mi salvación, dice Job ahí. Ve ahora lo que dice el capítulo 19. Capítulo 19, versículos 25 al 27. Dice, allá adelantito: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Y después de deshecha esta mi piel, porque mi piel, recuerde que Job tenía un tipo de sarna, un tipo de lepra, que le estaba destruyendo su cuerpo. Dice: después de que este cuerpo, miren, se ha deshecho, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Vean cómo Job no niega lo que le está pasando. No dice: ay, no, a mí no me sucede, porque creo en Dios, a mí no me sucede. No, Job está diciendo: sí, mi cuerpo se está pudriendo. Yo estoy en mi corazón, pues vean, así, desalentado, desfalleciendo, pero tengo la esperanza de encontrarme con Dios. Yo sé que Él vive, se levantará del polvo
y yo veré a Dios con mis ojos, hermanos. En la porción que leímos de Filipenses, cuando Pablo dice, esto resultará en mi liberación, hermanos. Por nuestra traducción no hilamos, no vemos la conexión aquí. Pero en el texto original, hermanos, Pablo está citando lo que dijo Job. La palabra liberación aquí es un símil de salvación. Es lo que quiero poner aquí. Estas palabras en el original, hermanos, en el idioma griego, vienen de la misma raíz. Son palabras casi sinónimas, liberación y salvación. Cuando Pablo dice, miren, yo sé que están orando por mí, ustedes están orando por mí, iglesia, gracias. Sé que el Señor me está dando de su espíritu lo que necesito. Y esto resultará en mi liberación, en mi salvación. Yo he de ver a Dios. Pablo está diciendo, así como Job dijo, yo he de ver a Dios, aunque miren, mi cuerpo se está deshaciendo, en mi corazón estoy angustiado, desfallezco, yo voy a ver a Dios. Pablo está diciendo, miren, también voy a ver a Dios, también voy a ver a Dios. Yo estoy agradecido por las oraciones que hacen por mí, pero yo veré al Señor. El Señor me está dando de su espíritu, me está proveyendo lo que necesito, me está trayendo todo lo que ocupo. Vamos a leer el 20, hermanos. Filipenses 1:20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Pablo tiene su anhelo y su esperanza, hermanos, no en que le van a pedir perdón, le va a decir, ay Pablo, lo sentimos, mira, ya puedes salirte de la cárcel. No, él está diciendo, mi anhelo y mi esperanza es que sencillamente no seré avergonzado. Estoy aquí para predicar el evangelio, estoy aquí para defender la verdad de Dios y en nada seré avergonzado. Aquí los soldados han visto y son testigos de mi predicación. Aquí muchos se han convertido. Aquí la gente que trabaja incluso en el palacio del emperador, del César, hay hermanos entre nosotros. Pablo, hermanos, está diciendo, yo no seré avergonzado. Este evangelio que yo predico no va a ser avergonzado. Y entonces conozco bien que Cristo va a ser magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Miren, hermanos, en ambos casos, un hombre, una mujer de Dios puede descansar en la soberanía de Dios, no en un desenlace inmediato. A Pablo lo pueden matar en cualquier momento. Era un prisionero. Y los prisioneros en Roma podían ser muertos, hermanos. Podían ejecutarlos. Y sí. Pero eso no es el final para Pablo. El final para Pablo es que él va a ver a Dios. Esa es la esperanza que tiene. ¿Vamos bien hasta aquí, iglesia? Pablo está confiando también en las oraciones de la iglesia, de los santos. El catolicismo dice que los santos son Pedro, son Juan, son Pablo. Ellos son santos porque fueron llamados a una vida santa. Ellos son santos porque el Espíritu de Dios los santificó. Ellos son santos porque la sangre de Cristo los hizo santos, hermanos. Pero eso que ellos vivieron también ocurre con nosotros hoy. Si nosotros creemos en el Evangelio, la obra de Cristo nos santifica. Si nosotros creemos en el Evangelio y la Escritura es nuestra guía, el Espíritu Santo está santificándonos para andar conforme a Dios. Si nosotros, hermanos, estamos en comunión con Dios, el estar en la presencia de Dios nos santifica. Nosotros somos los santos, hermanos. Ese es uno de los errores y de las mentiras del catolicismo. Nosotros somos los santos. Y Pablo dice, yo les agradezco. Yo sé que ustedes están orando por mí. Y la intercesión de la iglesia es buena, hermanos.
Que oremos unos por otros es bueno. La palabra nos enseña a orar unos por otros. Nos dice Santiago en el capítulo 5, la carta de Santiago, la oración del justo, ¿qué dice, hermanos? ¿Cómo dice ese versículo? La oración del justo puede mucho. Amén. ¿Qué versículo es? Se los doy ahorita. Santiago capítulo 5. Versículo 16, hermanos. Antes, no. Sí, 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La iglesia está orando por Pablo. Y Pablo en diversas ocasiones, por lo que vemos en las cartas, pidió que oráramos por él. Así, iglesia, oren por mí, para que yo pueda hablar el evangelio como debo de hablarlo. La oración, hermanos, fortalece a las personas. ¿Cuántos oran unos por otros? Oremos unos por otros. Las oraciones que nosotros hacemos, hermanos, Dios las toma y cooperan con su plan perfecto. Dios está, hermanos, atento a nuestras oraciones porque las toma para traer bendición, para obrar en medio de nosotros. Las oraciones, hermanos, traen consuelo y nos hacen perseverar. Cuando tuve ese accidente en las escaleras, hermanos, y ustedes me escribían y me decían que oraban por mí o me llamaban para orar, hermanos, yo me sentí muy agradecido y fortalecido. Porque verdaderamente el que oren unos por otros, hermanos, fortalece. Las oraciones fortalecen. Y además, hermanos, como iglesia no estamos solos. Como iglesia no estamos solos. Es una vida en comunidad, somos un cuerpo. El ministerio fiel, hermanos, es una labor que se hace en conjunto. Pablo también confía, hermanos, aquí lo voy a poner. Confianza en las oraciones. Pero también, hermanos, Pablo confía en la provisión del Espíritu. Hermanos, aquí en Sanfe, las obras que se hacen con un presupuesto, ¿no? Con dinero. ¿De dónde viene ese dinero? De los impuestos. ¿Quién lo administra? El presidente, ¿no? Aquí en el municipio. Y también viene una parte del gobierno estatal y también viene una parte del gobierno federal, ¿no? Y para que, por ejemplo, tengamos una calle, cooperan y se hace la calle, ¿no? Porque ellos mandan ese recurso para que se haga. Bueno, Pablo está diciendo algo similar. Pablo está diciendo, yo veo la suministración del Espíritu de Jesucristo. Él está confiando en la provisión del Espíritu. Así como los gobiernos mandan ese recurso para que se haga una obra, el Espíritu trabaja en nosotros, hermanos, para hacer la obra. Del Espíritu vienen esos recursos. Del Espíritu viene ese trabajo. Del Espíritu de Dios viene esa provisión. Es que Dios, hermanos, de verdad está en control de todo. Tal vez a nuestra hermana Mari le ha llegado por ahí algún papá, algún tío bonachón y que se trae a 2, 3 sobrinos, ¿no? Y les dice, agarra lo que quieras, ¿no? Y les invita de la tiendita, ¿no? Hermanos, el Señor está haciendo lo mismo. Nos está, hermanos, dando de Él lo que ocupamos. La suministración del Espíritu es que Dios nos da la provisión. Pablo está confiando en que el Señor
le está proveyendo todo lo que ocupa, sea fortaleza, sea palabra para evangelizar, sea sostenerlo en medio de enfermedad, en medio de debilidad, sea, hermanos, producir en él frutos de agrado a Dios. Todos hemos estado enfermos aquí, pero tal vez no hemos estado enfermos dentro de una cárcel. Puede que hayamos padecido hambre, pero hermanos, estoy seguro que no lo hemos hecho dentro de una cárcel. Hemos tenido problemas, pero hermanos, ha sido en libertad y no dentro de una cárcel. Todas las cosas que nosotros hemos pasado en dificultad, hermanos, Pablo las pasó, pero encerrado tras unos barrotes. Pero el Señor lo sostuvo. ¿Ustedes han sentido desesperación? Yo he sentido desesperación. Pablo también. Pero el Señor le proveyó la tranquilidad, la paz. ¿Ha sentido usted miedo? Pablo también. Pero Dios le dio seguridad y valor. ¿Ha sentido usted angustia, opresión? Yo también. Pablo también lo experimentó. Pero el Señor le dio la seguridad de salir adelante. El Espíritu, hermanos, de Dios es el que nos fortalece. Nos lleva a toda verdad, clarifica nuestra mente, nos ayuda incluso a orar, intercede por nosotros, nos santifica, nos consuela, nos da, hermanos, la revelación. Hermanos, el Espíritu de Dios está trayendo todo lo que necesitamos y Pablo está confiando en lo que el Espíritu hace. Es más, tenemos una parte muy famosa en las Escrituras que medio mundo conoce, que son los frutos del Espíritu, ¿no? ¿Alguien dígame algún fruto del Espíritu, hermanos? Paz. Gracias, hermano Francis. Ahí está. Templanza. Templanza. Ahí está otro fruto que Pablo experimentó. ¿Qué más? Amor. Gozo, hermanos. Paciencia, benignidad, bondad. Fe, mansedumbre. Hermanos, eso es lo que Dios le está proveyendo a través de su Espíritu a Pablo. Y eso es lo que nosotros también ocupamos. El gozo del ministerio, hermanos, es imposible sin la provisión del Espíritu de Dios. Él tiene que traer estos frutos. Él tiene que traer esto a nuestras vidas. Pablo también confía en la esperanza, hermanos. Vaya por favor al versículo 20, hermanos, en la esperanza de Cristo. Lo voy a poner aquí. Confianza en la esperanza de Cristo. Dice ahí, conforme a mi anhelo y esperanza, en que nada seré avergonzado. Hermanos, si a Pablo lo mataban, él ganaba, porque se iba con el Señor. Si a Pablo lo dejaban, él ganaba, porque seguiría sirviendo a Dios, seguiría predicando el Evangelio. Pablo tiene confianza en la esperanza en Cristo, hermanos. Él está diciendo lo que Dios traiga, lo que Dios determine, en eso yo voy a estar bien. Sea que me maten, sea que me dejen, voy a estar bien. Porque no se trata de él, dice. Su mayor deseo, hermanos, no es ser libre, sino ser fiel. Y esto es algo bien importante, hermanos. Nosotros cuando enfrentamos un problema, lo que hacemos es orar al Señor. Señor, quítame este problema. ¿No? Pablo hubiera orado, Señor, sácame de la cárcel. Pero Pablo no está diciendo, Señor, sácame de la cárcel. Lo que Pablo está mostrando es ser una persona fiel, aún en medio de la cárcel. Ser una persona fiel, aún en medio de los problemas. Ser una persona fiel, aún en medio de las acusaciones de la gente que lo rechazaba. Ser una persona fiel, aún cuando tiene una amenaza bien real, bien cierta de que lo van a matar. Pablo no está diciendo, Señor, libérame de aquí. No. Está diciendo, Señor,
yo tengo esperanza de que nada me van a avergonzar. El César no me puede avergonzar. Los soldados aquí no me pueden avergonzar. Tu evangelio es cierto y tu evangelio se va a cumplir. Así que no me voy a mover de aquí. Tú obra en mí, Señor. Tú sosténme. Y su cuerpo, hermanos, fue un instrumento para magnificar al Señor. Vea cómo dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Vean qué grado de entendimiento tiene Pablo al decir, entiendo que Dios tiene mi vida en sus manos. Si me matan, mi cuerpo va a ser destruido, yo voy a glorificar a Dios en esto. Pero si me dejan, también yo voy a glorificar a Dios. Porque mi cuerpo es un instrumento para darle la gloria a Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios. Le pertenecen a Él. Él los compró, hermanos. Miren, acompáñenme rápidamente a leer 1 Corintios 6, 19 y 20. Aquí lo voy a poner. Primera de Corintios 6, 19 y 20. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. 1 Corintios 6, 19 al 20. Nuestro espíritu y nuestro cuerpo le pertenecen al Señor, hermanos. Fueron comprados. Así que si Dios desea traer, hermanos, un sufrimiento temporal a nosotros y que lo tengamos que padecer en este cuerpo, hermanos, hagámoslo porque eso le va a dar la gloria a Dios. Y si no es así, de todas formas, cuidemos este cuerpo porque no es nuestro, es de Dios. Y glorifiquemos a Dios con todo lo que este cuerpo hace, hermanos. Amén. ¿Vamos bien? La esperanza, hermanos, de un cristiano no es evitar el sufrimiento, sino glorificar a Dios en medio del sufrimiento. Si te toca padecer, hermanos, que todo sea para la gloria de Dios. Si nos toca padecer algo, hermanos, que todo sea para la gloria de Dios. Hermanos, ¿cuántos tienen problemas? Todos tenemos problemas. Todos tenemos dificultades, incomodidades. Pero si algo vamos a hacer, hermanos, en medio de eso, tiene que ser glorificar a Dios. Tenemos problemas de todo índole, pero que sea, hermanos, nuestra actitud el glorificar a Dios, nuestra determinación el glorificar a Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Y finalmente, Pablo tiene confianza en el plan eterno de Dios. Confianza en el plan eterno de Dios. Como dice, para mí, mi vida es Cristo. Todo lo que yo soy, todo lo que yo hago es para servir a Cristo. De modo que la muerte es una ganancia para mí. Yo gano si me matan. El seguir viviendo significa rendirme a Cristo. El seguir viviendo significa que en todo le sirvo. El seguir viviendo significa que yo hago todo para Él. Pero si me matan, yo voy a entrar en una comunión directa con Él, porque me voy a su presencia. Ambas cosas glorifican a Dios. Que lo dejen vivir o que lo maten, hermanos. ¿Cuántos tienen seguridad, hermanos, de que al morir estarán con Cristo? Esa, hermanos, esa es la esperanza que nosotros
no podemos perder en ningún momento. Pablo estaba seguro, hermanos, de que al morir entraría en la presencia de Dios. Entraría, hermanos, en el gozo de Dios eterno. Entraría, hermanos, a una comunión de paz, de amor, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde las lágrimas que pudo haber, hermanos, el Señor las consuela. Padecemos mucho en esta vida, hermanos, por muchas situaciones. Pero en la presencia de Dios, hermanos, eso ya no será. Eso quedará en el olvido, hermanos. Solo habrá sido un testimonio de que Dios es fiel y cumplió su promesa y nos ha salvado. Y que en Él, hermanos, solamente hay plenitud de gozo. En Él hay delicias, en Él hay descanso, en Él hay reposo, en Él hay alivio. Hermanos, de verdad, que nuestra vida sea así, con esta confianza, toda nuestra vida rendida a Cristo, y si morimos, vamos con Él. Para el creyente, hermanos, la muerte no es una pérdida, es una ganancia. La muerte es llegar a la presencia de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y para cerrar, amada iglesia, vamos bien en tiempo, ¿eh? Aquí lo voy a poner. El gozo de quedar vivo, hermanos. El gozo de quedar vivo. Porque Pablo dice, miren, si me ponen a escoger, yo prefiero estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Pero sé que si vivo, es necesario para ustedes, es necesario para la iglesia, porque la iglesia necesita ser edificada, la iglesia necesita ser bendecida, la iglesia necesita que yo trabaje, que yo sirva para ella. Vean cómo dice, hermanos, el versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y aquí vivir en la carne no significa vivir en pecado, sino simplemente estar en este cuerpo. ¿Vamos bien? ¿Esto queda claro? Cuando Pablo dice vivir aquí en la carne no significa vivir en el pecado, sino vivir en este cuerpo, en esta carne. Dice, no sé qué escoger, porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Pablo dice, miren, si me mataran, ya estuvo porque me voy a la presencia de Dios, pero si me quedo, yo les voy a servir y eso es necesario. Entonces me siento como entre la espada y la pared, no sé qué escoger. Porque si me quedo yo les voy a hacer de provecho. Dice el versículo 24, quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y para gozo de la fe, hermanos. Pablo está diciendo, miren, pues parece que voy a estar aquí todavía otro rato. Pero lo que Dios me permita vivir, yo voy a estar sirviéndoles. Yo voy a estar orando por ustedes. Yo voy a estar siguiendo predicando el Evangelio. Yo voy a ser de provecho para la iglesia. Lo que Dios me permita de vida, no lo voy a malgastar en otras cosas. Yo lo voy a hacer sirviéndoles. Entonces, ese es el gozo de quedar vivo, hermanos. Una vida, aquí lo voy a poner, una vida rendida al Señor. Una vida de servicio a la iglesia. Entonces Pablo no está diciendo, miren, cuando me salgan de aquí me voy a tomar unas vacaciones. Voy a seguir sirviéndoles. No quiero hacer otra cosa más que glorificar a Dios en vida o en muerte. Entonces, amada iglesia,
Veamos esto. ¿Cuántos quieren estar con el Señor? Si hoy partiéramos con el Señor, hermanos, entraríamos a un gozo sin igual. Pero tal vez en tu corazón dices, ay, pero todavía quisiera yo hacer estas cosas, ¿no? Tal vez tienes planes. Pero hermanos, estar en la presencia de Dios es muchísimo mejor. Pero si Dios nos permite vivir un día más, hermanos, es un día que debemos de aprovechar así, rendidos al Señor y sirviendo en su iglesia. Por supuesto que es bueno, hermanos, trabajar, estudiar, hacer todas las cosas que Dios nos permite, porque desde ahí le damos la gloria a Dios. ¿Sí, hermanos? Si Dios nos permite tener una familia, desde nuestra familia darle gloria a Dios. Si Dios nos permite un trabajo, un negocio, desde ahí darle la gloria a Dios. Si Dios nos permite, hermanos, tener una novia, un novio, hermanos, desde ahí darle la gloria a Dios. Todo lo que Dios nos permita es para su gloria. Es eso lo que necesitamos entender. Entonces Pablo tiene este deseo de partir, estar con el Señor, que es de verdad lo mejor. Pero dice, yo sé que para ustedes es necesario que me quede. Entonces, un creyente maduro, hermanos, vea esto, por favor, guárdelo en su corazón. Un creyente maduro, hermanos, ama y desea estar con el Señor, pero es fiel sirviendo aquí en la tierra. Amén. Nuestro deseo más grande, nuestro anhelo más grande es estar con el Señor. Y es correcto, hermanos. Y es a donde vamos. Pero mientras estemos aquí en la tierra, seamos fieles. Seamos fieles. Dios no demanda otra cosa más que seamos fieles. ¿Cuántos dicen amén? Seamos fieles, amada iglesia. La muerte es una ganancia personal. Partir y estar con Cristo, hermanos, es lo mejor que le puede pasar a Pablo. Pero el quedarse, hermanos, es servir al Señor. Cuando la muerte, hermanos, llegue a nuestras vidas, sencillamente es una puerta por la que vamos a entrar a la presencia de Dios. Cuando la muerte llega a nuestras vidas, sencillamente es el comienzo, hermanos, de nuestra eternidad, en el gozo de nuestro Dios. El creyente, hermanos, es consciente de esto. No nos quedamos dormidos, sino que entramos, hermanos, despiertos a la presencia de Dios. Dormimos a este cuerpo que se va a quedar, que se va a deshacer. Pero entramos, hermanos, directamente a la presencia de Dios. Un cristiano verdadero, hermanos, no le teme a la muerte, porque sabe que su destino es Cristo. Amén. Amén, hermanos. Y mientras vivamos aquí, seamos siervos. Hermanos, tenemos una misión. Cada día aquí es una misión. Nuestro enfoque no tiene que ser, tengo que ser cómodo, tengo que ser exitoso, tengo que ganar. Hermanos, nuestro enfoque aquí es, tengo que servir. Tengo que servir. Al Señor a través de servir a mis hermanos, al Señor a través de servir a mi familia, al Señor a través de servir a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Ser siervos, hermanos. El amor por la iglesia puede llevarnos a hacer esto, hermanos. Decir, Señor, permíteme seguir sirviéndote. Cuando tú me llames estará bien, pero mientras, dame la oportunidad de servirte. Ese sería un enfoque correcto, hermanos. ¿Vamos bien? Amén, hermanos. La iglesia se beneficia, hermanos, cuando nosotros servimos. Todos nosotros estamos aquí, hermanos, con capacidades, con dones y talentos que Dios ha puesto. El asunto es ponerlos al servicio de Dios, porque eso edifica la iglesia. Todos ustedes aquí tienen talento y don de parte de Dios. El tema es que lo pongan al servicio, hermanos, de la iglesia. De esa manera somos beneficiados todos. Finalmente, hermanos, yo les quiero exponer aquí algunas cosas. Y vamos a terminar en tiempo para gloria de Dios. ¿Ya se cansaron? ¿No?
¿Vamos bien? Sé que fue una jornadita un poco maratónica. Pero miren, finalmente, hermanos, necesitamos aprender estos principios. La muerte no intimida a un creyente que está centrado en Dios. La muerte no le hace nada, hermanos, a alguien que tiene a Cristo por esperanza. ¿Sí? ¿Vamos bien? La vida no se vive para uno mismo, sino para edificar a otros. Hermanos, cuando nosotros vivimos para nosotros mismos, nos quedamos solos, siendo egoístas. Pero cuando vivimos, hermanos, para servir a otros, de verdad, hermanos, somos ricos. Somos ricos. El gozo, hermanos, del ministerio, el gozo de servir a Dios, hermanos, florece cuando en nuestras vidas Cristo es glorificado. Cuando la gente puede ver y puede decir, mira, a pesar de que tiene problemas, es una persona que no se ha desviado de su fe. Es una persona que sigue sirviendo en su iglesia. Es una persona que vela cómo se comporta, sencillamente es diferente. Cuando Cristo es glorificado en nuestras vidas, hermanos, ahí encontramos el gozo de servirlo. Por lo que Él hace en nosotros y Él hace en las demás personas por nuestro testimonio. La iglesia es edificada, hermanos, cuando nosotros servimos al Señor. La verdadera madurez espiritual, hermanos, de verdad, pone en una balanza equilibrada nuestro anhelo por partir y estar con Dios y nuestro deseo de ser fiel aquí, hermanos, en la tierra. Es un equilibrio. Y eso es lo que necesitamos en esta vida. Señor, mi máximo anhelo es estar contigo, pero mientras estoy aquí en la tierra, deseo servirte, deseo serte fiel, deseo ayudar a los demás. Eso, hermanos, de verdad provoca un equilibrio en nuestras vidas, que es sano, un equilibrio sano, hermanos. Entonces, cerrar, hermanos, para cerrar, Pablo enseña que vivir es Cristo, hermanos, y que morir es una ganancia. El gozo del ministerio, entonces, no depende de cuántos años vivo, ni del reconocimiento que me puedan dar, ni de si no sufrí, ¿no? El gozo del ministerio, hermanos, está exclusivamente en una vida rendida a Cristo, en una vida de entrega, de servicio a la iglesia. Cuando Cristo es la vida, hermanos, la muerte no es una amenaza. Vea esto, hermanos. Si usted tiene que aprender algo hoy, es esto. Cuando la vida, hermanos, de verdad, para nosotros es Cristo, la muerte no es amenaza. La vida terrenal se convierte entonces en un servicio gozoso. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos enseñas tu verdad. ¿Cómo es que tú, Señor, deseas que tu pueblo se rinda completamente a ti? Y que el mayor gozo sea anhelar tu presencia. Y el mayor anhelo sea estar en tu presencia. Pero mientras nos permites eso, Señor, cada día aquí en la tierra, ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos a servir en nuestra iglesia. Ayúdanos a poner todo lo que nos has dado en talento, en don y en capacidad para que nuestros hermanos sean bendecidos, sean edificados. Ayúdanos, Señor, a entender que la muerte no nos puede robar tu gozo, porque si te anhelamos a ti y tú eres el centro de nuestras vidas, un día estaremos contigo. Ayúdanos a entender, Señor, que aún las implicaciones de esta vida no nos pueden robar el gozo, por quedar aquí, en esta tierra, vivos, el tiempo que tú permitas, Padre, es un servicio gozoso. Es una jornada de entender que fuimos puestos para bendecir a otros. Es una jornada de entender que colaborando juntos todo es mejor. Es una jornada para entender que nuestra vida verdaderamente tiene propósito y tiene valor cuando nosotros somos de bendición para alguien más. Padre, te pedimos que pongas en el corazón de tu iglesia el deseo correcto, una vida equilibrada,
que desea partir contigo, pero que es fiel en esta tierra. Te pedimos, Padre, que en el nombre de Jesús traigas a nuestras vidas este gozo de servirte. Un gozo que es superior a todo deleite en este mundo. Un gozo que no es en la carne, no es en lo pecaminoso. Es un gozo en nuestros corazones por lo que tú estás obrando. Que tu Espíritu nos suministre todo lo que necesitamos. Sosténnos, Señor, cada día y permítenos tener la visión de un día estar contigo como siervos fieles. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Muchas bendiciones.